Chao pueblo, la lluvia de hoy en 3 minutos, pero no se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Hoy empezamos con las salidas, ya que hay tres equipos interesados en Louis Openda en calidad de préstamo con opción de compra. Esto sería uno de la EPL, uno de la Bundesliga y uno de la Ligue 1. También se reporta que podrían llegar ofertas por Kefren Turam desde la Premier League. La Juve estaría dispuesta a tomarlas en consideración. También se ha reportado sobre un interés desde Turquía, particularmente el Galatasaray por el francés, pero este prefiere quedarse en la Juve o irse a la English Premier League. También llegan reportes que la Juventus ejercerá la recompra por Giovanni Daffara y lo girará de nuevo en préstamo. Los equipos interesados son el Cagliari, Lecce, Udinese y Pisa. Hablando de porteros jóvenes, la Juve está muy interesada en Lorenzo Palmisani, portero del Frosinone, que podría ser comprado entre 4 y 5 millones. La idea de la Juve es comprarlo y dejarlo en el Frosinone en préstamo por otro año. También llegan novedades sobre Dusan Vlahovic, quien ha sido ofrecido al Real Madrid, Atlético Madrid y Barcelona como agente libre, y ninguno de estos equipos está dispuesto en agarrarse al serbio y pagarle lo que está pidiendo. En cuanto al ataque, llegan reportes que los agentes de Colombo estarían trabajando fuertemente con el PSG para encontrar una fórmula de salida del francés para ir a la Juventus. Todo apunta a que será un préstamo con obligación de compra. Ya que al final Bernardo Silva y parece que Brahim Díaz tampoco vendrán a la Juventus, la Juventus vira y apunta sobre Can Uzun. La cuestión es que el turco tiene una cláusula de rescisión de 60 millones y su actual club no parece querer dar rebajas. Pasando a la defensa, ya que llegan reportes que la Juventus habría sondeado con el Atlético Madrid sobre Matteo Ruggeri, pero el equipo español pide 25 millones por el defensa y a esa cifra la Juve no está interesada, ya que tiene apuntado en la mira a el defensa del Bologna, Lukumi. La Juventus quiere ir por él, tiene una cláusula de rescisión de 28 millones. Veremos si comienzan las negociaciones con el equipo italiano. Y el día de hoy cerramos con Dibu Martínez, ya que los agentes del Dibu habrían prometido a Comolli que se podría ir por una cifra irrisoria o hasta 5 millones de euros. El Aston Villa, por su parte, sigue pidiendo 15 millones por el portero. Los dos equipos están negociando para llegar a un acuerdo.